Y espero que tú estés mirando. Desde el primer momento empiezan a bombardearnos. Nos bombardean como por ejemplo la historia linda de José y María, que José y María tuvieron a Jesús y que fueron felices por siempre, y que José respetó a María y que María respetaba a José y fueron una parejita muy feliz. Empezamos por esa historia. Ya después viene lo que es la televisión, los canales, los programas infantiles y Saori, ¿acaso te importaría que nos jugáramos el todo por el todo? Seiya, confío en ti. empiezan a bombardear con que hay que ser buenas personas, que hay que ser amables. No aguanto a ser loco. Que hay que ser queridos, que hay que ser responsables, que hay que ser juiciosos, que hay que no ser grosero. Y todo eso lo empieza a reseccionar y a guardar nuestro cerebro. Cada una de esas cosas. Y también de niños, desde la escuela, desde nuestro estudio, empiezan a meternos en la cabeza que el Día de la Mujer, que el Día de la Madre, que el Día del Amor y la Amistad, que el Día de la profesora, que el Día de la estudiante, que el Día de las diferentes profesiones que existen, que el Día de la Policía, que el Día del Soldado, en fin. Y eso también ayuda precisamente a empezar a mentalizarnos y a convertirse todo eso en esa información que poco a poco se nos va, como grabando. Haz de cuentas cuando de pronto tú coges y haces una impresión, así queda la información en nuestro cerebro cuando somos niños. Cuando somos niños esa información queda ahí, totalmente impresa. Parece ya meditar en sus complejos personales. De esa manera. Y empezamos a desarrollar y empezamos a dimensionar y empezamos a crear precisamente esa cultura. ¿Y cuál es la cultura que empezamos a crear? La cultura de que debo quererme, debo querer a las personas que me rodean, debo ser bueno con las personas que me rodean. Para de que sí, tú siempre te la jalas. Sí, pero esa es mía. Tengo que ser responsable, tengo que ser una muy buena persona, tengo. Y poco a poco nos van llevando a ese mundo y a esa cultura. Ya por ejemplo cuando viene reforzada por las novelas. En las novelas vemos que el protagonista hace hasta lo imposible. Tú, Dastan, quizá correrías menos riesgos si una joya así te esperara en tus aposentos. La princesa de Alamut será tu primera esposa. Hace hasta lo que no está escrito, hace hasta lo que no puede hacer con tal de mantener a la protagonista a su lado. Y de niños empezamos a enfocarnos en eso. Poco a poco empezamos a enfocarnos en eso. No de manera consciente, ojo, porque uno de niño no, en sus inicios, cuando empieza esa mentecita vulnerable a reseccionar esa información, no es que uno de niño diga, no, es que cuando yo esté más grandecito, cuando yo tenga 12, 15, 14 años. Fui amamantado, de hecho. ¡Qué ternura! Y lo presume frente a un huerfanito. Y tenga una noviecita, tengo que amarla y tengo que quererla. No lo hacemos de forma consciente, pero siempre empezamos de manera inconsciente. Y cuando empezamos a hacer esa impresión mental, esa impresión en nuestro cerebro, pues precisamente ahí es donde vamos afianzando y vamos desarrollando lo que va a ser nuestro futuro, lo que vamos a empezar a vivir cuando seamos grandes. Entonces, como tenemos ya esa impresión mental de que poco a poco toda esa cultura, las novelas, la música, las películas, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que nos enseñó mi papá y mi mamá, lo que nos enseñaron los primitos, lo que nos enseñaron los amigos, lo que nos enseñaron los hermanos mayores, porque incluso vemos a nuestro hermano mayor que comprando la chocolatinita. Disculpa. Hola. ¿También tú estás sola? ¿Te importa si te acompaño?
que escribiendo carticas. Estoy hablando, vuelvo y les reitero, estoy hablando de una época, de la época más o menos de los 80, los 90, ¿no? Y empezamos precisamente a vivir y a tener esa correlación, y empezamos a tener esa oportunidad de poder empezar a tener esa relación con esas cosas. Y vemos de pronto entonces también a nuestros tíos que compran que el regalito. Pedro, perdóname usted a mí, yo fui la que me comporté como una niña. Que yo a su merced la amo con toda mi alma. Que para la mujer, que para la noviecita. Y nos formamos esa cantidad de cosas, nos formamos ese desarrollo, nos formamos esa mentalidad completa de que debemos entregar el corazón, de que debemos entregar los sentimientos, de que debemos empezar a querer y que debemos